Bienvenidos a Desvendando Noticias. Esta sería nuestra parte final de la glaciación. A manera de resumen, las 3 entregas anteriores cubrieron temas que explicarían cómo la Tierra podría enfriarse o cómo podría ir hacia una tendencia climática de enfriamiento. Una de ellas es el papel que juega el vulcanismo. Los aerosoles y ceniza lanzados por los volcanes a niveles intensos haría bloquear la luz solar, mientras que los volcanes sumergidos calentarían los océanos, haciendo que se evapore el agua y al subir, la capa ya hecha por los volcanes exteriores hagan que se precipite más frecuentemente a temperaturas más bajas y que se produzca nieve y hielo a causa de eso. De hecho, esto ya está sucediendo, de ahí que varios glaciares que no solo están en zonas polares han aumentado su capa de hielo en las partes altas. El otro tema es la ciclicidad de la Tierra por medio de las precesiones de los equinoccios. Para más detalle recomendamos ver la parte 2. Aunque los científicos de este doblaje mencionan los ciclos de Milankovitch, los cuales se basan en una Tierra esférica, propusimos que la inversión de polos podría darse a nivel de cielo. De hecho, ellos hablan del papel que jugaría la estrella Polaris para marcar los tiempos. Polaris llegará a su punto más cercano del polo celeste norte en el año 2100, un año que podría representar un cambio de inversión de polos. El otro tema es la centralización de los datos. En los 70 hubo un cambio de sistemas para la centralización de la información climática, y desde ahí la medición de temperaturas y CO2 no es confiable, pero sí manipulable para empujar una agenda de cambio climático que ignora variables tan importantes como los ciclos del Sol y el mismo vulcanismo. El tema propuesto por Bob Felix de ciclos y ciclos dentro de otros ciclos se podría ver de una manera fractal. Las oscilaciones climáticas de tendencias de calentamiento a tendencias de enfriamiento o viceversa se pueden ver a largo plazo. El problema es que una generación vive muy poco para notarlo. Por ejemplo, de 1900 a 1940 la Tierra se calentó. Luego de 1940 a los 1980 se enfrió. Estamos hablando de unos 80 años para repetir un miniciclo. Pero si ponemos estos 80 años 4 o 5 veces, llegamos a un ciclo de aproximadamente 360 a 400 años, donde la oscilación sería más estirada. Luego, si repetimos estos 400 años 4 o 5 veces, podemos tener un ciclo más grande de 2000 años, y así consecutivamente. La pregunta es si lo que pase entre ahora 2022 y el final del siglo en 2100 será la transición de un miniciclo o un macrociclo. La verdad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no ha habido récords de olas de calor casi por 200 años, como lo escucharemos de los científicos. Es como si fuéramos paulatinamente a inviernos más fríos. Para esta parte, los 3 científicos explicarán a detalle los escenarios realistas si realmente entramos a una glaciación. Así que sin más preámbulos, acá está la final y cuarta parte de nuestra serie La Glaciación, y como siempre sus comentarios a esta gran conversación son más que bienvenidos. Pero hay un par de otros puntos que quiero hacer. Una es que hablamos de ambientalismo y otra del ataque que se hace contra los que nos atrevemos a cuestionar todo y que no somos ambientalistas o que no nos importa. El ambientalismo era un nuevo paradigma absolutamente esencial. Necesitábamos comenzar a vivir dentro de los confines de nuestra tierra y ser conscientes de nuestro entorno, etc. Pero un grupo pequeño se levantó diciendo: somos los únicos que nos preocupamos por el medio ambiente. Todos nos preocupamos por el medio ambiente. ¿Cómo se atreven estas personas a robar esa autoridad moral y luego predicarnos sobre cómo debemos vivir y qué debemos hacer? Y por supuesto lo están haciendo en parte porque es la nueva religión. Así que esa idea es exasperante, pero otro punto, probablemente la reacción más hostil que he recibido, tengo amenazas de muerte incluidas en eso, fue un artículo que escribí diciendo: ¿qué tiene de malo el calentamiento global? Como Bob está dando a entender, me refiero a la flora, a la fauna y la condición humana de la Tierra, y las personas están mucho mejor con un mundo más cálido. Y sin embargo, todo lo que escuchamos son los impactos negativos del calentamiento. Me refiero a Gran Bretaña diciendo: oh, va a haber más muertes debido al calentamiento. Bueno, mucha más gente muere cada invierno en Gran Bretaña por el frío que por el calor. Y sin embargo, eso nunca se menciona. Entonces es una presentación tan sesgada de todo el asunto. Y de nuevo, esta marginación de las personas y por supuesto el problema real es que los políticos nos están llevando a prepararnos para el calentamiento, pero se está poniendo frío. Y desde el punto de vista de la agricultura, puede ser que la única esperanza que tengamos sea la modificación genética para producir plantas que nos permiten adaptarnos rápidamente.
Espero que no termine siendo que lo que se necesita hacer es tener que modificar genéticamente los alimentos. Eso es para otro programa. Creo que recordaremos las décadas de finales del siglo XX y la primera parte de esta década como el clima óptimo moderno. Sacudiremos la cabeza sobre cómo no sabíamos lo bien que lo teníamos. Según reportes oficiales, ha habido un aumento en el reverdecimiento de los cultivos o el rendimiento de los cultivos por un factor de 3 en los últimos 50 años, con un 10% más de tierra cultivable debido al ligero calentamiento, más precipitaciones, como ha dicho Bob, y un aumento del CO2. Y las plantas aman el CO2. En los invernaderos bombean CO2 a 3 veces el nivel ambiental o exterior para que las plantas crezcan más vigorosas. Cuando las exhiben no se ven tan bien después de unos días, y parte de eso se debe a que se están muriendo de CO2. Parte de eso, por supuesto, la luz del sol, las temperaturas extremas y los cambios en la humedad. Pero las plantas se benefician del CO2 y nos olvidamos de eso. El CO2 es más un beneficio que un problema y debemos reconocerlo. Yo, ¿puedo aportar algo aquí? Han tratado de etiquetar el CO2 como un contaminante y, por supuesto, eso también está relacionado con la confusión entre el carbono y el CO2. Como ya hemos hablado, el CO2 es esencial para la vida de las plantas. Recientemente la EPA incluyó al CO2 como una sustancia tóxica, o dijo que planeaba hacerlo. Como Joe ha indicado, en 385 partes por millón, que es el nivel actual, las plantas están esencialmente desnutridas. Sherwood es quien también ha estado peleando esta batalla durante mucho tiempo, y conozco a Sherwood desde hace 30 años y a su hijo Craig. Han realizado investigaciones que muestran cuánto mejor crecen las plantas hasta 1000 a 1200 partes por millón, en otras palabras, como dijo Joe, de 3 a 4 veces. Los invernaderos comerciales, como dio a entender Joe, están haciendo eso. Y una de las cosas es que cuando miras hacia atrás en el registro geológico, ves que a 385 partes por millón, al contrario de lo que dice Gore, son las lecturas más bajas en 600 millones de años. Si observas los últimos 300 millones de años, el promedio es de 1000 a 1200 partes por millón. Y lo que parece indicar es que las plantas, que en su mayoría evolucionaron durante ese periodo de tiempo, ese es el nivel que preferirían. Y por cierto, si el nivel baja, entonces 250 partes por millón, las plantas empiezan a morir. Y por supuesto empezás a reducir la cantidad de oxígeno en la atmósfera, y sin ese oxígeno no hay vida en la Tierra. Y a veces me pregunto si ese no es el objetivo final de algunos de los ecologistas extremos, de que podríamos deshacernos de las personas en el planeta. Sería un gran lugar para vivir. Joe, dijiste que ellos bombean el CO2 en los invernaderos, y me pregunto, ¿la gente todavía trabaja en esos invernaderos? ¿Y están sobreviviendo a esas miles de partes? Y como ha mencionado Tim, el trabajo de Craig hizo ha demostrado que dentro de una triplicación del CO2, un experimento en América del Sur, obtuvieron un aumento del 40% en la biomasa de su caña de azúcar en el campo, con 3 veces el CO2. Ahora, en los submarinos donde el aire está atrapado, los niveles de CO2 alcanzan las 6000 partes por millón, y todavía no es dañino ni tóxico a ese nivel. En la mayoría de los auditorios donde la gente escucha conferencias sobre el calentamiento global, no es raro que los niveles de CO2 aumenten 2 o 3 veces al nivel del aire exterior. Eso me resuena, Joe, y de hecho, en las minas, el nivel que se considera en el punto en el que tenés o no debes quedarte más de 15 minutos es de 5000 partes por millón. Tenemos eso en los estándares de salud y seguridad, pero como dijiste, puedes tener un auditorio pequeño y en realidad puedes tener niveles de 10 a 12,000 y realmente ningún efecto en las personas. Ahora bien, si te quedas ahí durante mucho tiempo, te da somnolencia, etc. Pero sugerir que cualquier cosa por encima de 385 es perjudicial para cualquier cosa o persona es simplemente una tontería científica absoluta, pero claro, es lo que quieren promover. De acuerdo, hemos analizado casi todos los elementos que forman parte de la rueda de este tema, que significa clima y tiempo. Mi pregunta ahora es, ¿qué sigue? Si de hecho Bob Félix tiene razón y una pequeña edad de hielo está en camino. Antes que nada quiero decir algo. Apostaría que el 99,9% de todas las personas no puede imaginarse un cambio de clima rápido como ese. Segundo, no lo considerarían porque no es parte de nuestro paradigma para vivir en la Tierra. Entonces, no veo que la mayoría de las personas, incluso si logras que un porcentaje de la población piense y considere esto, lo que nos dicen es ciencia errónea que está sesgada. No estoy segura de que la gente esté dispuesta a considerar que podemos encontrarnos y estar vivos para una edad de hielo que se avecina.
porque cuando lo pensás, provoca un sentimiento antiguo, una antigua referencia, que digo que sucedió a la gente del pasado, no a nosotros, no con la tecnología moderna, ya sabes. Hay toda una identidad para pensar en esto, ya sabes, es parte de lo que fue, no es parte de la Tierra moderna que está toda basada en tecnología. Tienen a Ray Kurzweil hablando de que la singularidad tecnológica está aquí, y todo está llegando a una velocidad exponencial. Entonces, creo que con el enfoque en Internet y el enfoque en una economía digital, a pesar de que la economía original y el sistema bancario están colapsando, el hecho es que la mayoría de los humanos pueden comprender los huracanes, pueden comprender las inundaciones, pueden comprender el mal tiempo, pueden comprender algunas partes del clima extremo. Pero cuando se habla de todo el patrón del tiempo y el clima, y de la posibilidad de que se avecinan cambios que no podemos controlar, y que son más poderosos que los hombres y las mujeres pueden hacer al respecto, muchas personas se sentirán desesperanzadas y sentirán miedo, porque va a cambiar el rostro de cómo prepararse. Los preparativos para una construcción errónea del calentamiento global son totalmente diferentes a los preparativos para una era de hielo pendiente, incluyendo dónde comprarías una propiedad, dónde te instalarías durante los próximos de 10 a 20 años. ¿Estoy en lo correcto, Bob Félix? Decime. Absolutamente, ¿sabes? Primero me gustaría decir que el IPCC, creo que esas iniciales significan encubrimiento irresponsable del clima político. Dicho esto, sí, nos están preparando para un calentamiento global. Creo que si la gente supiera la verdad, preguntaste qué podría pasar en el futuro. Creo que si supiéramos la verdad, entonces podríamos manejar esto. Quiero decir, si me pones en un avión a Alaska y me decís de antemano que voy a Alaska, me las ingeniaré qué hacer y la gente descubrirá qué hacer. Pero si me subís en un avión y me decís que voy a Miami y me preparo para Miami y luego me dejas en Alaska, estoy en un montón de problemas y creo que eso es lo que está pasando ahora. Nos dicen que se trata de calentamiento global, nos dicen que nos vamos a Miami y vamos en la dirección opuesta. Decinos la verdad y la gente se las ingeniará. Creo que las personas descubrirán qué hacer, pero creo que necesitarán una guía de sistemas completos sobre cómo comenzar a formular las preguntas correctas. Por ejemplo, si querés hablar sobre el aislamiento de tu casa o de una propiedad, y no estás pensando en tormentas geomagnéticas, o no estás pensando en la llegada de enormes cantidades de hielo, te estás preparando totalmente para lo incorrecto. Y no importa cuánto ecologices tu entorno, no importa cuánto hagas orgánico, o hagas tus materiales de todo lo natural, no funcionará para respaldar suposiciones incorrectas. Sigo escuchando esta charla sobre el aumento del nivel del mar y veo que va en la otra dirección. Durante la última edad de hielo, el nivel del mar era 112 metros más bajo que ahora. De ahí es de donde provino toda la humedad para acumular esas capas de hielo de 3,2 kilómetros de espesor que cubren Canadá, cubriendo partes de los Estados Unidos. Pero una cosa que también me gustaría dejarle a la gente es que el hecho de que estemos en una edad de hielo no significa que vaya a ser mucho más frío. Durante la última edad de hielo, Seattle estaba cubierta con 1220 metros de hielo y 1,2 kilómetros hacia arriba, pero el hielo solo se extendía hacia el sur hasta Olympia. A 240 kilómetros al sur de Olympia, hacía solo unos 7 grados menos que ahora. El hielo entonces, si tengo un mapa de esto en icehnow.com, pero el hielo luego se movió hacia el norte para que Coeur d'Alene, Idaho, no estuviera cubierto de hielo. Luego, el hielo esencialmente siguió el río Missouri, por lo que en el lado norte del río Missouri había un acantilado de hielo de 50 metros de altura, pero en el lado sur del río Missouri la gente pudo haber sobrevivido. En mi pasado he vivido en Juneau, Alaska, a solo unos 400 metros frente al glaciar Mendenhall. No hay problema, podemos vivir en conjunción con eso, pero tendríamos que cambiar nuestros hábitos de siembra. Tendría que haber muchas más granjas desarrolladas más hacia el sur. ¿Sería necesario plantar a través de cosas como la hidroponía? Yo pensaría que eso sería bueno. Creo que los invernaderos serán como oro, y el clima cambia en ese punto como en el suroeste de Estados Unidos durante una edad de hielo, al menos durante la edad de hielo anterior. Era mucho más húmedo donde las cosas habían crecido mejor. Entonces hay muchas cosas que podríamos estar viendo y para las que nos estamos preparando. ¿Qué creen que va a pasar con Canadá? Ustedes los estadounidenses estén atentos a los 38 millones de canadienses que se mudan al sur. Esa es la amenaza y también traeremos nuestro sistema de salud con nosotros, ya sabes, cuidado. Creo que hay un par de puntos importantes. Uno es que mencionas el término clima extremo. No es un clima extremo. Los huracanes son clima normal. Es solo que son problemáticos para los humanos, o si tu casa está en el camino. Así que lo ves en CNN, ahora tiene, ya sabes, un clima severo. Eso es clima normal.
Eso es lo primero. Lo segundo, todo el enfoque, y estoy de acuerdo con lo que Bob está haciendo para enfocarse en la temperatura, pero también apuntamos a que, y hablé sobre esto de la nieve en los glaciares, ¿qué va a hacer la precipitación? Dicen que habrá más sequías. Bueno, eso es contrario a la intuición, porque si se calienta hay más vapor de agua en la atmósfera y la posibilidad de que llueva más, no menos. Pero saben que las sequías, y enseñé una clase de recursos hídricos, porque me di cuenta al estudiar el clima que la sequía, el impacto más grande es en la flora y la fauna y la condición humana. ¿Y qué va a hacer la precipitación? Y eso tendrá un impacto tan grande como el cambio de temperatura. Y por supuesto, como Bob está diciendo, que simplemente las áreas que actualmente no pueden producir, de hecho podrán producir alimentos y ese tipo de ajustes. Ahora bien, cómo eso se verá afectado por las fronteras y los estados nacionales, etcétera, es otra cuestión. Pero creo que hay un par de cosas importantes aquí. Una es, por supuesto, la consecuencia inmediata de las políticas que están surgiendo, de que el carbono es el problema o el CO2 es el problema, y cómo eso va a destruir las economías occidentales. Y entonces verás un gran cambio en el equilibrio de poder dentro del mundo. Eso es lo primero a corto plazo, pero creo que a más largo plazo, a medida que se enfría la producción de alimentos, se convierte en un gran problema. Y como dijo Bob sobre esa pequeña edad de hielo en Gran Bretaña y Europa, me refiero a las fallas en las cosechas y las dificultades que creó, y por supuesto gran parte de la migración de los caucásicos, los europeos a América del Norte, se produjo debido a esas condiciones severas en Europa en ese momento. No era solo la razón política, el malestar político se debió a problemas de suministro de alimentos, pero la respuesta fue la migración. Y creo que es probable que veamos muchas de esas cosas, pero tenemos un sistema tan rígido que si podemos adaptarlas es otra cuestión. Sabes que hablaste de la migración masiva. Hay un ciclo, ya sabes, he estado hablando del gran ciclo de las glaciaciones, pero hay un ciclo más pequeño de pequeñas glaciaciones que se correlaciona esencialmente con el ciclo de las manchas solares. Una pequeña glaciación aproximadamente cada 360 años. El colapso de las civilizaciones coincidió con el pequeño ciclo de la mini glaciación. La civilización sumeria se derrumbó en sincronía con el ciclo de la pequeña edad de hielo. La civilización romana colapsó y se sincronizó con ese ciclo. La civilización griega colapsó en sincronía con ese ciclo. Genghis Khan salió del norte en sincronía con ese pequeño ciclo de la edad de hielo, y me temo que vamos a ver el colapso de las civilizaciones modernas en ese mismo ciclo. Yo señalaría que tuvimos una mini migración en las décadas de 1960 y 70, cuando tuvimos un clima muy frío e inviernos fríos en la parte sur de los Estados Unidos. La población de lugares en Georgia y Florida aumentó rápidamente a expensas de los estados del norte. Y el público está preparado para el calentamiento global, como dijiste. Luego se les dice que deben de tener cuidado con más olas de calor, que las olas de calor están aumentando. Y el hecho real es que si observas los datos, hemos tenido menos récords de calor en esta década, la década de 2000, ya que está a punto de terminar, y en cualquier otra década desde la década de 1800, que no está ahí. Pero cuando hablo en realidad, di una charla ayer a un grupo de personas y hablé sobre los ciclos como habló Bob, el rango más largo, y también hay un ciclo de 60 años, es muy evidente que se une al Sol y los ciclos en el océano, y hablé sobre el vulcanismo al público, pero siempre recibo preguntas después. La gente vuelve y dice, pero Joe, ¿qué pasa con el Ártico? ¿Qué pasa con el oso polar? Esas imágenes de La verdad incómoda que vieron, las imágenes de la película La verdad incómoda, eran muy poderosas del oso polar y el hielo ártico. Pero ¿podés explicar eso como lo discutí sobre los ciclos oceánicos sobrecalentados y la intrusión de agua caliente en el Ártico? Y tal vez con el vulcanismo del dorsal de Gackel debajo del Ártico. Descubrieron un gran volcán que tuvo lugar en 1999 y que pudo haber contribuido a la disminución del hielo en la última década. Y el Kilimanjaro, por el que preguntaron, dicen, bueno, hablas de aumento de glaciares, ¿y el Kilimanjaro? Veo imágenes de que está disminuyendo. Pero como señaló Tim, no solo las temperaturas son las que determinan si un glaciar avanzará o disminuirá. Las temperaturas en el Kilimanjaro durante los últimos 25 años han estado disminuyendo, pero el hielo ha disminuido porque ha habido una cantidad significativa de deforestación en África Central cerca del Kilimanjaro. Con menos árboles hay menos humedad, menos tormentas eléctricas. Estas tormentas eléctricas son las que llevan la nieve a la elevación más alta y las que construyen un glaciar, y por lo tanto se ha estado retirando por falta de precipitaciones, no por el calentamiento. Y cuando explicas esas cosas ayuda al público a aceptar tu posición. Joe, una cosa para agregar al asunto del Kilimanjaro, con la deforestación y el aumento de la agricultura, por supuesto, más polvo en la atmósfera, y el polvo que cae sobre la nieve la oscurece, y por supuesto hace que se derrita más rápido debido al cambio del albedo.
más luz solar lo afecta, así que ese es otro factor pequeño con Kilimanjaro también. Yo me gustaría aportar aquí también porque mencionaste el dorsal de Gackel en el océano Ártico, y no creo que la gente se dé cuenta de que hay volcanes submarinos en el océano Ártico. Eso es lo que creo que está calentando el océano. El Instituto Max Planck envió sumergibles al océano Ártico para observar el dorsal de Gackel. Ahora, el dorsal de Gackel tiene 1700 kilómetros de largo. Es una cadena de montañas submarinas, volcanes submarinos más grandes que los Alpes. Y se preguntaban si eso estaba activo. Bueno, descubrieron que el dorsal de Gackel es tan activo que tenían que tener cuidado de que el calor no derritiera los cables de su sumergible. Eso es lo que creo que está calentando el océano Ártico. No sé cómo un agricultor en Nebraska conduciendo su tractor en el campo de maíz va a calentar las temperaturas bajo el agua en el océano Ártico. Tiene que estar llegando localmente. Y lo mismo está sucediendo en la Antártida, cerca de la península antártica. Es una región volcánica con volcanes en la península por encima del suelo, por encima del hielo, pero también por debajo. Y están activos debajo y tal vez están haciendo lo mismo, calentando el agua debajo y derritiendo el hielo debajo y causando cierta descomposición del hielo en la parte occidental de la Antártida. Hemos mencionado sobre la producción de alimentos, y esa es una de las cosas que digo que no es por fuego sino por hielo. Me temo que lucharemos en las calles por comida mucho antes de que el hielo nos cubra, así que ciertamente recomendaría que las personas tuvieran al menos un suministro de alimentos a mano. No estaría en desacuerdo con eso, Bob. Se podría argumentar que esa es una de las razones por las que los mormones requieren que tengas un suministro de alimentos para un año en tu casa. Pero cuando miras, he trabajado con climatólogos chinos y con rusos, Boris Senkov en particular, y tienen registros muy extensos tanto de las condiciones de cultivo y producción como del clima. Y no porque les importa el clima y cómo afectó, sino porque sabían que si fallaban las cosechas, habría disturbios sociales y querían colocar las tropas en el lugar para detener los disturbios. La mayoría de las revoluciones, la Revolución Francesa por ejemplo, siempre ha sido la animosidad entre la aristocracia y los campesinos, pero lo que la desencadenó fueron las malas cosechas, que por cierto predijo Benjamin Franklin, debido a las erupciones volcánicas en Islandia, y el gasto de los campesinos. El primer año alrededor del 55% de sus ingresos totales solo en pan, y luego en el segundo año el 82% de sus ingresos solamente en pan, y el tercer año por supuesto tomaron la Bastilla. Entonces cuando miras la historia es la falla en el suministro de alimentos lo que hace que la gente se levante porque, en su mayoría, la gente tolerará un gobierno increíblemente malo, como demostramos todos los años en este tiempo, pero cuando se trata de alimentos entonces se convierte en un asunto muy crítico. Y creo que tu punto sobre esto está en lo correcto. Y se ve agravado por el hecho de que si los precios de la energía suben, entonces las personas con ingresos más bajos tienen que decidir entre calentarse o comer. Y eso ya está ocurriendo en partes de Europa y en Inglaterra, cuando tuvieron un invierno extremadamente frío. Había historias de mujeres viudas jubiladas que vivían en su pequeño apartamento con el termostato puesto a 10 grados centígrados y con el abrigo puesto durante el día. Y el frío se prolongó durante más de una semana, ya sabes, y tuvieron que incluso con eso bajar el termostato. Tenían muy poco dinero y tenían que racionar su comida. Y había historias de personas que en realidad se morían de hambre porque no podían permitirse comprar alimentos en Michigan el invierno pasado. Una de las cosas que la gente olvida es que antes de la revolución industrial hubo una revolución agrícola. Y uno de los grandes logros de Estados Unidos es el hecho de que Estados Unidos ha llegado al punto en el que el 2% de la población produce suficiente comida para el otro 98% con comida sobrante para exportar. Entonces lo que olvidamos, los economistas olvidan, es que la base de toda civilización es el excedente de alimentos. La comida excedente es tiempo excedente y luego puedes crear y hacer todas las otras cosas que quieras hacer. Entonces si vemos que el suministro de alimentos disminuye, como Joe y Bob están dando a entender, consume tu tiempo y se lo lleva. Y esa es una de las preocupaciones que yo también tengo, es porque si elevamos los precios de la energía de manera completamente innecesaria debido al supuesto problema del CO2 y el potencial dentro de la sociedad para encontrar soluciones, tener tiempo libre y tener personas trabajando en esos problemas también disminuye. Creo que estamos en un momento en que las cosas ya están pasando y creo que todo ya está en camino. La pregunta no es a cuántas personas se les puede hacer llegar el mensaje, sino a cuántas personas a las que se les hace llegar el mensaje o se les hace llegar la información en la ciencia y la historia a su disposición van a ser receptivas a repensar este tema, porque realmente tiene que ver con tener una mentalidad totalmente diferente
y no pensar en las glaciaciones o el clima como algo local, sino como algo del vulcanismo y algo que tiene que ver con diferentes elementos que están todos conectados y relacionados, pero es antiguo. Este es un fenómeno antiguo que está reapareciendo y resurgiendo como siempre lo ha sido y es natural. Entonces, para las personas que son defensoras, digamos esto, para aquellos que son defensores formales, y ha sido su misión ayudar a la tierra y crear productos orgánicos y salvar árboles y salvar el medio ambiente, etc. Pero al mismo tiempo debe haber una expansión de lo que eso significa con una base científica diferente que sea verificable. Y juntando todas las piezas del rompecabezas para decir, no están equivocados y no estamos equivocados por ser, digamos, defensores apasionados del medio ambiente, ¿no? No es que los demás no lo sean, pero las personas que están en esa categoría se perciben ellos mismos como siendo los únicos, ¿verdad? ¿Quién es? Pero ahora, ¿cómo toman esa pasión, esa conexión, esa preocupación y abren su campo de receptividad para permitir una combinación más completa de aportes de sistemas completos, más sustantivos, que no tienen una agenda política, excepto para ayudar a preparar a las personas para el tiempo venidero? Solo un comentario rápido sobre eso porque he estado involucrado en esto durante casi 40 años y resto. El comentario más común que recibo después de una presentación, bueno, hay dos. Una es, tenía mis sospechas, pero no sabía lo suficiente para saber. Eso se aplica a la mayoría del público. Y lo otro que ha sido explotado, y de eso estamos hablando aquí, es la falta de comprensión y conocimiento de la gente. Solo 20% de la población se siente cómoda con la ciencia. Puedes ver esto. Solía reírme de los estudiantes al respecto, ya sabes. Dije que el 80% de ustedes evitará los cursos de laboratorio como si fuera una peste. 20% de ustedes se sienten cómodos con los cursos de laboratorio. No he conocido a un periodista que sepa de ciencia y mucho menos de ciencia climática. Por supuesto, significa que no entienden cuando se lo dices. Y todo esto si están mirando las ciencias en busca de sensacionalismo. Y luego, por supuesto, todo lo que dicen para todo el mundo de que esto se va a freír y es el fin del mundo y todas esas cosas es lo que vende. Ahora, por otro lado, lo que estoy diciendo es que el público en general es receptivo. El público es generalmente saludable, escéptico acerca de las cosas. Han escuchado todas las versiones de Armagedón antes, pero simplemente todavía tienen miedo. Y los políticos tienen miedo de hablar porque los políticos me dirán, bueno, estamos de acuerdo, lo sabemos, pero es un suicidio político en este momento sugerir que incluso podríamos, ya sabes, no preocuparnos por el medio ambiente. Aunque sea poco, así que tenemos eso en marcha. La inquietud colectiva encaja perfectamente en esta historia que nos han alimentado y que yo también compré. Compré esa historia. Encajaba con muchas cosas que tenían sentido para mí y no tenía ningún conocimiento científico, es decir, si no fuera por los libros de Robert Felix y su sitio icehnow.com, incluso tener una idea de algo de eso, incluso tener una idea de algunas de las verdades que son verificables, un patrón de que esto es un ciclo, que los ciclos se correlacionan con cambios en el Sol, cambios en el campo magnético, que tiene que ver con extinciones. Incluso esa pequeña pero gran parte es una revelación para alguien que no sabe nada, que creyó la historia. Sin embargo, soy una persona comprometida. He estado en mi misión durante 25 años. He cubierto temas en este programa. Es como si este tipo de contenido, que se trata de un verdadero descubrimiento, tiene que ser previsto con respecto a la programación. La realidad es que esta es la historia que está vendiendo. Yo la compré y millones de otras personas la están comprando. Y la realidad es que nadie puede permitirse el lujo de equivocarse. Nadie puede permitirse el lujo de estar equivocado en esto. Y sé que Europa no puede darse el lujo de estar equivocada porque los primeros lugares a los que irá, que potencialmente podrían entrar en una edad de hielo, son Europa. Apostaría a cualquiera a que las personas que están observando lo que está pasando con el clima saben exactamente lo que está pasando con el clima. Las personas reales que observan el clima ponen una bóveda de semillas tipo fin del mundo. ¿Fue en la Antártida o en el Polo Norte con 20.000 semillas allí? ¿Qué está pasando? Se están preparando para algo. Alguien sabe algo que está pasando y no es solo ideología o conjetura. Algo está cambiando simultáneamente con el conocimiento real de lo que está pasando. Lo que todos han estado compartiendo es que existe una carrera para tomar el control del nuevo complejo industrial que se basa en este comercio, impuestos y huella de carbono. Todo un complejo industrial internacional está en camino y lo que sucede es que una vez que compras la semilla se va y luego te vas con el árbol de la nueva fortuna que se va a hacer en este nuevo complejo industrial. Incluso si una parte de lo que están diciendo es cierto, esto es un sacrilegio para la humanidad, para toda la vida vegetal, para los animales, para este planeta, para la civilización en general. Así que estoy estupefacta y me gustaría que esto llegara a la mayor cantidad de personas posible. Creo que es una base básica, lo han cubierto hoy.
lo tienen más que cubierto hoy. Nuevamente, si solo el 20% de lo que dicen es cierto, estamos en problemas. Gracias Robert Felix, autor de Inversiones magnéticas y saltos evolutivos, no por fuego sino por hielo. Joe DeLeo, el fundador de icecaps.com, y el Dr. Tim Ball, un climatólogo grandioso de Canadá. Les agradezco su valioso tiempo. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.